bienvenidos a Cancomi, mis cosicas y cosicos del pantano. Ya os traigo por fin las crónicas de Felspire al canal, de Philip Kennedy Johnson al guión y de Ricardo Federici al dibujo, que la verdad que me ha flipado, me ha gustado mucho, sobre todo a nivel dibujo, pero la historia también ha sido impresionante. La movida que se monta aquí el señor Philip Kennedy Johnson, bueno, os voy a ir contando un poquito. Bueno, aquí en las crónicas de Felspire lo que vamos a tener va a ser una estructura de 12 numeritos salpimentados, un poquito estructurados entre un número y otro, con distintos poemas, distintas leyendas y distintas cositas que nos van a ir dando un poquito de trasfondo. ¿Y qué vamos a tener en esta historia? Pues vamos a tener la típica batalla final entre un grupo de héroes que se están enfrentando, digamos, al final boss, ¿no? Al enemigo final, a un mal antiguo, a un antiguo dios, el cual en teoría vencen y se convierten en unos héroes que van a tener luego pues una serie de premios, ¿no? Por haber conseguido matar a ese dios, pues el bárbaro, digamos, líder de esta expedición, Tyr, va a convertirse en un rey, ni más ni menos. Y bueno, veremos un poco esto, muy por encima, todo de manera como muy happy, ¿no? Como que son unos héroes puros, que no tienen ninguna fisura, no están quebrados por ningún lado, es una cosa todo muy limpio todo lo que ocurre allí, pero poquito a poco vamos a ir descubriendo qué hay detrás de todo esto, vamos a ir viendo que todo no es tan bonito como lo pintan, vamos a ir viendo que ese mal primigenio, que viene a ser como una especie de plantas extrañas que van como corrompiendo a la gente y convirtiendo en una suerte de zombies humanoides muy raros, que recuerdan mucho pues a los criaturos rarunos de la cosa y demás, y se va a ir todo de madre, o sea, vamos a ver que repentinamente va a volver este mal y no van a entender muy bien qué es lo que está pasando, corrompiendo al mismísimo Tyr, ¿vale? Y hasta aquí los spoilers, y no voy a contar nada más, ¿vale? Sí que después de esto, como os digo, nos van a ir contando distintas historietitas, por ejemplo, Thuli es uno de esos héroes, nos van a ir contando un poco su historia, todo que nos va a dar como muchísimo trasfondo, que luego va a ser muy útil. Lo que sí que no sé si recomendaros que os leáis primero la historia sin todo eso y luego después os vais leyendo estos pequeños apuntes, estos pequeños detallitos que van ampliando todo, porque sí que es cierto que a mí siempre me pasa lo mismo, cuando hacen estas cosas me parte mucho el ritmo de lectura. La historia va a ser un pelín confusa porque nos vais saltando de 30 años atrás a 30 años adelante. 30 años atrás con ese grupo de héroes jovencitos, como veis aquí tenemos a Tyr de nuevo, muy joven, y vamos a ir viendo cómo se conocen todos estos héroes, cómo son realmente, vamos a ver su lado oscuro, vamos a ver lo turbias que son las historias de muchos de ellos, las decisiones que van tomando por el camino para al final vencer a ese mal ancestral, que es todo muy interesante. Además va a ser muy chulo porque nos van a ir saltando un poco mientras más o menos van haciendo el mismo recorrido, viajando por las mismas zonas, de pasar de esa expedición primera a 30 años atrás con una nueva expedición que se va a ir montando 30 años más adelante. Deciros, que no lo he comentado, que el protagonista de esta historia va a ser una suerte de esclavo, una suerte de gladiador, que se va a ganar, digamos, la libertad después de un combate que en teoría homenajeaba esa gran gesta final. Ese va a ser el personaje principal, que luego veremos que tendrá muchos secretos un poquito detrás. Sin entrar mucho en detalles, una historia repleta de acción, repleta de giros, traiciones, distintas movidas espectaculares, combates de todo tipo, contra dragones, contra monstruos de todo tipo. La verdad que es muy disfrutona, y más teniendo un poco todo ese lore que os comentaba, teniendo un poco todo este trasfondo, esta historia donde nos cuentan un poco cómo son todas esas deidades de este mundo, de las que surgen un poco todas las razas que veremos dentro del imaginario de este Crónicas de Felspire. Al más puro estilo Silmarillion, va a recordar mucho, y la verdad que mola muchísimo todo lo que vamos a tener por aquí. Vamos a tener a los Aelva, que son una suerte de especie de elfos mágicos que tienen la piel así amarilla. Los Dwarrows, creo que se llaman, los Jorruk, que los confundo, que son como una suerte de enanos grisáceos, que son bastante violentos, que viven en una especie de, pues como si fueran los enanos, en unas cuevas y demás. Los humanos, que siempre están por ahí dando por saco. Los arcanos, que van a ser una suerte de magos, que también van a estar por ahí. Esta criatura enorme, que es una especie de oso gigante, que siempre va a acompañar a uno de los personajes. Y como os digo, una historia de un poco pues ese camino del héroe, pero con sus cositas oscuras, con sus matices diferentes, que nos van a dar una historia bastante adulta, bastante chula, y que nos va a pillar muchas veces nos van a pillar muchas veces en bragas. O sea, muchas cosas que van a suceder aquí no nos las vamos a esperar.
Y bueno, no podía dejar de esta reseña sin hablar del dibujo de Federici, o sea, impresionante todo lo que vamos a tener aquí, tanto las distintas escenas de acción como todos los distintos momentos en los que veamos a los protagonistas utilizar todo tipo de elementos mágicos y demás. O sea, el dibujo de Federici es una auténtica burrada y que acompaña muy bien a esta narrativa y a esta historia tan chula que se sacaba de la manga Philip Kennedy Johnson. O sea, esto es creo que lo ha petado bastante y no me extraña, porque sobre todo a nivel dibujo es una burrada y a nivel guión, más allá de la historia en sí que cuente, que puede ser más o menos original, si la complementáis con todo el lore que crea aquí Kennedy Johnson, es una flipada. Que de esto os quería hablar también. Bueno, luego tenemos una historia final también, que nos viene a contar una pequeña historia que enlaza con más o menos el principio de la historia de una de las protagonistas, de Ciante, si no me equivoco, ¿vale? Al más puro estudio de Witcher, me recordó mucho a las típicas misiones secundarias, donde teníamos pues un misterio, unos niños, una criatura extraña que aparecía por ahí, y tenían que cazarla de alguna forma, y como veis también el dibujo aquí, aunque no sea Federici, también mola muchísimo, que vamos a ver quién es, pues la verdad que no recuerdo ahora mismo. Tenemos a Dan Waters, sí, Dan Waters, que me suena que ha hecho cositas en Hellboy o en Ave Sapien o alguna de estas colecciones. Bueno, y lo que os decía, los extras, ¿vale? Que esto merece un apunto aparte. Aparte de los poemas y de las historias cortas que os he contado, esto que tiene al final es una locura. O sea, aquí vamos a tener una descripción de todo lo que envuelve este mundo, desde su inicio, desde el origen de todo, hasta las distintas fichas de personajes, los distintos enemigos que te puedes encontrar por el juego, todas las regiones. O sea, vamos a tener aquí una enciclopedia de todo el universo de Felspire impresionante. Que esto, encima, está hecho de tal manera que yo, como antiguo jugador de juegos de rol y máster en muchas ocasiones, es un complemento impresionante para montarte con tus colegas una partidita de rol donde vais a tener incluso las fichas de los distintos monstruos que van apareciendo, fuerza, destreza, las distintas acciones, los dados que hay que tirar para que hagan cada una de ellas. O sea, es un locurón. Esto me lo deja a medias, aún no me lo he terminado de leer, pero es una pasada. O sea, le quiero echar un buen vistacillo. Ojalá me hubiera pillado esto en otra época, que la verdad que seguramente hubiera hecho alguna partidita de rol con todo esto, porque es impresionante todo lo que tenemos aquí. La magia, cómo funciona dentro de este universo, los distintos tipos de magia que hay, objetos mágicos, lo que hay que hacer para poder utilizarlos, ya que muchos tienen algunas restricciones, las subclases jugables, las razas que nos podemos elegir, veis, los Dwarrow, los Yorruk, los Aelva, los humanos. Es una locura lo que han hecho aquí. Las distintas clases dentro de este universo, si te quieres hacer un paladín, o te quieres hacer un ladrón, o te quieres hacer lo que sea, explorador, o sea, impresionante lo que hay aquí. Y ya como remate, si no hemos tenido bastante con esta pedazo de edición que se ha sacado ECC, que cuando lo hace mal se dice, pero cuando lo hacen bien, también hay que decirlo. Mirad qué chulada lo que tenemos aquí. Bueno, esto sin la sobrecubierta también muy chulo, queda con un aspecto así de libro antiguo y demás. Mirad un poco qué chulada con el mapa de toda la región, que si queréis complementarlo con el cómic tenéis la descripción de todas las zonas, quién vive allí, qué pasó allí. O sea, es una puta pasada lo que ha hecho aquí Philip Kennedy Johnson. Yo espero que esto sea el primero de muchos otros tomos que se vengan sobre las crónicas de Felspire, porque estoy muy a tope con esta especie de universo Dungeons and Dragons que se ha montado aquí el amigo, que apunta maneras. Y esto es solo el principio de muchas otras historias que yo creo que se pueden contar y que desde luego pues convierten a este cómic, yo creo, en uno de los grandes recomendados de lo que llevamos de año. Las crónicas de Felspire, no dejéis escapar, dos autores muy potentorros que los tenéis también en Action Comics, ¿vale? En DC. Así que nada, lo dicho, un buen like si os ha gustado, suscribiros en este suscrito, se venís muy arriba, si miembros de la pantalla y no me cuenta que cómics con más nita, más directo, más así, más cositas, hasta luego. Don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. And when they try to change, you can say no, free me.